Hola a todos y espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a explorar una historia que parece tranquila en la superficie, pero que poco a poco revela tensiones ocultas y preguntas sin respuesta. Una familia silenciosa, un visitante inesperado y una confianza que tal vez no sea tan sencilla como parece. A través de las partes 1 y 2, seguiremos a Oyen, su hija Maya y a Thomas, mientras pequeños momentos comienzan a insinuar una tormenta mucho mayor. ¿Es esta cercanía genuina o solo la calma antes de que todo cambie? Si disfrutan de esta historia, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para no perderse lo que viene después. Con una sola frase aparentemente simple de Thomas, Huyen sintió que le costaba estar tranquila. Detrás de esa sonrisa amable y de esa inesperada sensación de cercanía, ¿se estaba acercando Thomas a su familia con sinceridad? ¿O era simplemente otra pieza de un plan que había sido cuidadosamente trazado desde el principio? Después de soportar tantas tormentas en la vida, Huyen había creído que por fin había llegado a aguas tranquilas. Tenía un hogar silencioso, un hombre dispuesto a protegerla y una pequeña hija llamada Maya, cuya risa llenaba cada rincón de la casa. Todo parecía la felicidad que alguna vez había soñado. Pero, ¿acaso esa paz ya estaba siendo invadida en silencio? A medida que Thomas se acercaba poco a poco a su familia, una pregunta flotaba en el aire. ¿Cuál era su verdadero propósito? Todo eso se iría revelando lentamente en este episodio, donde una sola frase aparentemente inofensiva podría convertirse en la chispa que enciende una tormenta mucho mayor. ¿Confían en Thomas o se inclinan más hacia la intuición de Huyen? Compartan sus opiniones en los comentarios y no olviden darle like, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse el próximo giro dramático de esta historia. Esa tarde, el cielo era de un gris pálido, no oscuro ni amenazante, pero inquieto de una forma que hacía que el aire se sintiera pesado. Las nubes flotaban perezosamente en lo alto, como si envolvieran en silencio la pequeña casa de Huyen con una fina capa de desasosiego. No ocurrió nada dramático, y sin embargo había una sensación molesta y persistente, de esas que se cuelan en el pecho sin previo aviso, diciéndote que algo se acerca aunque no puedas explicarlo. Afuera, frente a la casa, Thomas estaba inclinado sobre la vieja valla de madera, reparándola con cuidado. Las tablas habían sufrido el paso del tiempo. Su color estaba desvaído y áspero al tacto. Trabajaba despacio, metódicamente, clavando cada clavo con manos firmes. El sudor le perlaba la frente, y por un momento, su mente estaba vacía, concentrada solo en el ritmo simple del trabajo. De repente, el sonido agudo de un coche frenando frente a la entrada rompió el silencio. Fue brusco, discordante, como una nota equivocada en una melodía conocida. Thomas se quedó inmóvil, alzando la cabeza por instinto. Un coche se detuvo justo más allá de la valla, uno que le resultaba extrañamente familiar. Tardó un segundo en comprender por qué su corazón había empezado a latir con fuerza. El coche se detuvo por completo. La puerta se abrió. En ese instante, pareció como si el mundo alrededor de la casa se hubiera detenido. El viento se calmó. Las hojas dejaron de susurrar. Hasta el aire pareció contener la respiración. Thomas se enderezó lentamente, y su voz salió antes de que sus pensamientos pudieran alcanzarla. Allí estaba el hermano de Thomas, viéndose casi igual que antes, alto y delgado, hombros ligeramente encorvados, con un leve cansancio marcado en el rostro. Sonrió al verlo. Una sonrisa educada y contenida que nunca llegaba del todo a sus ojos. Había algo escondido tras ella, como niebla que oculta lo que hay debajo. «Traje algunas cosas para la familia», dijo con suavidad, en un tono medido, especialmente para la pequeña Maya. Mientras hablaba, su mirada recorrió el jardín y se detuvo un instante en los escalones de la entrada. Fue entonces cuando Huyen salió. Al verlo, se detuvo en seco. Una sensación fría le recorrió la espalda antes de que pudiera entender por qué.
No era miedo, no era sorpresa, era algo familiar. Una vieja inquietud, como recordar un sueño que alguna vez te despertó en mitad de la noche. «Thomas, ¿cuándo llegaste?», preguntó, manteniendo la calma en la voz. «Acabo de llegar», respondió él tras una breve vacilación. Luego, casi con naturalidad, preguntó: «¿Y Maya? ¿Dónde está?». Sus ojos se dirigieron hacia el porche. Maya estaba allí, sentada cerca de los escalones, jugando con Vivi, el pequeño cachorro que corría feliz a su alrededor. La niña reía mientras la cola de Vivi se movía sin parar. Al oír la voz desconocida, Maya levantó la mirada. Sus ojos eran claros y brillantes, llenos de una curiosidad inocente más que de miedo. Observó a Thomas un momento, como buscando en su memoria. Luego preguntó, con una voz pequeña pero segura: «¿Quién eres tú?». La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada e inquietante, de una manera que nadie podía explicar del todo. Thomas se agachó despacio hasta quedar a la altura de Maya. Esta vez su sonrisa fue más suave, más calmada, como si la hubiera ensayado antes. «Soy un amigo de tu mamá y del tío D», dijo con ternura, bajando la voz. «Solo vine a visitarlos un ratito». Maya ladeó la cabeza, todavía observándolo con atención. No retrocedió, pero tampoco se acercó. En sus ojos había esa mezcla pura de curiosidad y leve desconfianza que solo tienen los niños. Un instinto que aún no saben nombrar. Detrás de ella, Dee y Huyen se quedaron completamente inmóviles. Nadie habló. El viento volvió a levantarse poco a poco, susurrando entre el huerto, y su suave murmullo sonaba casi como una advertencia. Ese breve instante se prolongó, desapercibido por todos, y sin embargo, marcó el comienzo de todo lo que vendría después. Secretos, dudas y una callada curiosidad que acababa de echar raíces. Todo desencadenado por la mirada de una niña y una sonrisa que nunca llegaba del todo a los ojos de un hombre. Maya terminó escondiéndose detrás de su madre, aferrándose con sus manitas al borde de la falda de Huyen. Lo observaba con cautela desde allí. Thomas lo notó, pero no se acercó. En cambio, se sentó despacio en el escalón del porche, bajándose con deliberación, como queriendo demostrar que no representaba peligro. Llamó a Vivi, acarició con suavidad el pelaje del cachorro, dejando que esos movimientos familiares y reconfortantes aliviaran la tensión. Luego metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño trompo de madera. Lo colocó en el suelo y comenzó a girar suavemente con la brisa, emitiendo un leve y tranquilizador zumbido. «Te traje esto», dijo en voz baja. «Si no te gusta, no pasa nada». Maya asomó la cabeza de nuevo, con los ojos fijos en el juguete. El miedo en su mirada se suavizó, dando paso a la fascinación y a una tímida sonrisa que no pudo ocultar. Lentamente, dio un paso adelante, y luego otro. «Gracias, tío», dijo en voz baja. Esa sencilla sonrisa alivió el corazón de Huyen más de lo que esperaba. Por primera vez desde que Thomas llegó, la opresión en su pecho se aflojó un poco. Dee permaneció cerca, apoyado contra el pilar del porche, sin decir nada. Su expresión era tranquila, pero sus ojos no se apartaban de Maya, alerta y vigilantes. Dentro de la cocina, el ambiente cambió por completo. Huyen y Thomas estaban sentados frente a frente, pelando verduras uno al lado del otro. El sonido del agua corriendo, el crujir de las hojas y la conversación casual se mezclaban con naturalidad, como si se conocieran de toda la vida. «El hermano D me ayudó cuando estaba pasando por un momento muy difícil», dijo Thomas mientras trabajaba. Conocerlo en aquel entonces fue como encontrar tierra firme en medio de la tormenta. Siempre lo he visto como a un hermano mayor. Huyen sonrió con suavidad. «Yo siento lo mismo. Cuando estoy con él, me siento segura». Thomas se detuvo. Sus manos se ralentizaron. Bajó ligeramente la cabeza, sonriendo como si se hubiera quitado un peso invisible de encima. «Escuchar eso me tranquiliza».
Tras un breve silencio, Huyen se secó las manos y lo miró. «Quédate a cenar. No es nada especial, pero es mejor cuando comemos juntos». Thomas pareció sorprendido. Una vacilación cruzó su rostro antes de que la gratitud tomara su lugar. «Si no es molestia, me encantaría». La cena transcurrió más cálida de lo que Huyen esperaba. Maya se sentó junto a Thomas, comiendo mientras hacía girar orgullosa su trompo, contándole historia tras historia. Él escuchaba con paciencia, sonriendo, ayudándola de vez en cuando con la comida. Incluso Dae sintió que su tensión contenida se relajaba, aunque fuera solo un poco. Después de la cena, Thomas se quedó callado. Luego, con cuidado dijo: «Si tienen tiempo esta noche, me gustaría llevarlos a la iglesia. Es muy tranquila, creo que a Maya le gustaría». Los ojos de Maya se iluminaron al instante. «Yo quiero ir». Huyen miró a su hija, luego a Dae. Tras un momento, asintió. «Podemos ir todos juntos. Hace tiempo que no salimos como familia». Thomas sonrió y aceptó. «Solo quiero estar cerca de ustedes, como si fuéramos familia». Nadie notó cómo su mano se apretaba ligeramente a un lado, ni el breve destello en sus ojos. Calidez mezclada con algo mucho más inquietante, como un secreto que luchaba por permanecer enterrado. Después de soportar muchas dificultades, Huyen finalmente cree haber encontrado la paz junto a su pequeña familia y su hija Maya. Esa frágil calma comienza a tambalearse cuando Thomas reaparece en sus vidas, trayendo amabilidad, regalos y una inquietante sensación de cercanía. Al principio, su presencia parece inofensiva, incluso reconfortante, especialmente para Maya, que rápidamente se encariña con él. Sin embargo, bajo la suave sonrisa de Thomas se esconde algo no dicho. Una llamada secreta revela que aún está ligado a alguien más, siguiendo un plan que podría tener a Maya en su centro. Momentos de calidez, comidas compartidas, risas y oraciones en la iglesia contrastan fuertemente con la creciente tensión oculta en el silencio. Mientras la intuición maternal de Huyen despierta poco a poco, la familia sigue confiando, sin saber que esta paz podría ser solo temporal. ¿Busca Thomas realmente la redención? ¿O esta calma es apenas el comienzo de una tormenta mucho mayor?